El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará a su Consejo de Gobierno el Plan Integral de Garantías de Podemos. Es el acuerdo al que han llegado los representantes del Ejecutivo y de la formación política morada. Para alcanzar un pacto sobre los presupuestos, dicen en Podemos que hay que hablar todavía de muchas otras cosas. Que el plan del que hemos estado hablando, que esto es un avance, que es un paso, pero que los presupuestos van más allá del plan, ¿no? Y que no creo que haya que hacer una identificación a nivel luego de noticia de se ha aprobado el plan, se han aprobado los presupuestos, no es el caso. Creo que ese objetivo que nos marcamos hace ya un tiempo hay que seguir manteniéndolo, de que en el primer trimestre de este año estén operativos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este primer programa de En Comunidad de 2017. El acuerdo del que le hemos hablado en la cabecera irá mañana al Consejo de Gobierno y fue presentado esta misma semana por Podemos. Con este titular comenzamos nuestro sumario. Vivienda, acceso a suministros básicos y una renta mínima, ya sea mediante un empleo o mediante una ayuda directa, son los ejes básicos del Plan Integral de Garantías Ciudadanas que, como les hemos contado, cuenta con el respaldo del Gobierno de Castilla-La Mancha. La conferencia de presidentes, que se celebrará el próximo martes, debatirá la eliminación de la llamada tasa de reposición, con lo que se podrán ampliar las ofertas públicas de empleo de las comunidades autónomas de acuerdo a sus necesidades. Y el Consejo de Gobierno aprueba el nuevo decreto de admisión de alumnos. Es el baremo por el que se rige la elección de centro escolar. Como novedad, se recupera la máxima puntuación para el criterio de proximidad al centro y también se regula de distinta manera las puntuaciones sobre renta familiar y proximidad del domicilio laboral de los padres al centro solicitado. Y como es habitual, hoy conoceremos un poco mejor a uno de nuestros representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha. Esta semana entrevistamos al diputado socialista por Ciudad Real, Miguel Ángel González, que nos hablará de su pasión por el Atlético de Madrid, por el derecho y también nos descubrirá cómo comenzó su vena reivindicativa. Es la guerra a Irak, aunque era todavía casi un renacuajo. Me acuerdo de esa decisión del gobierno de Aznar de meternos en una guerra injusta, y recuerdo estar muy activo participando en las movilizaciones. Recuerdo que incluso nos encerramos, hicimos una protesta en el Ayuntamiento de Puerto Llano y nos encerramos y pasamos noche en el propio ayuntamiento. Mañana el Consejo de Gobierno tomará en consideración el plan de garantías elaborado por Podemos. Ese ha sido el primer acuerdo al que ha llegado el Ejecutivo de nuestra región con esta formación política. Un avance importante para que haya un acuerdo para los presupuestos regionales, aunque desde la formación morada insisten en que todavía hay muchas cosas de las que hablar antes de dar un sí a las cuentas regionales. Avance clave en el entendimiento entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y Podemos. El plan de garantías de la formación morada irá mañana al Consejo de Gobierno. El Ejecutivo ve con buenos ojos el plan y lo asume. Incluso le ha puesto presupuesto, 100 millones de euros. Las diferencias son, según aseguraron ambas partes tras la reunión, de carácter técnico. Vistas estas dos cuestiones, en el resto del plan estamos básicamente de acuerdo y pues hemos visto la incorporación en el proyecto de presupuestos con el que nosotros nos estamos trabajando, en ese margen que yo os hablaba de los 100 millones de euros que teníamos ahí, identificando las partidas expresamente en los presupuestos que están destinados para este plan e incluso incorporándolas en un anexo al propio proyecto de presupuestos. Creo que no es tanto la cifra, hicimos el otro día mucho hincapié en que lo importante son las garantías, que esto se garantice y que esto suponga un cambio en la administración. Nos parece más importante los propios procedimientos de si al final estamos hablando de una cantidad o de otra, aunque es verdad que tenemos que estudiarlo porque nosotros pensamos que quizás sea un poquito más
o algo más que esos 100 millones. El vicepresidente Martínez Guijarro explica así cómo es el proceso que se abre. Como en el plan estamos de acuerdo, en el próximo Consejo de Gobierno lo que haremos es la toma de conocimiento o el informe para el inicio de la tramitación de ese plan, que ahora tenemos que someter a un proceso de participación ciudadana en el que estamos también de acuerdo, en los consejos de servicios sociales, en el Consejo de Vivienda o incluso en el Consejo en materia de empleo, más allá de la participación del conjunto de los ciudadanos. El portavoz de Podemos dijo que el avance de esta semana acerca un poco más el acuerdo sobre los presupuestos de la región. Yo creo que si esos pasos se dan, a lo mejor ya podemos empezar a sentarnos a hablar de presupuestos por fin. Que el plan del que hemos estado hablando, que esto es un avance, que es un paso, pero que los presupuestos van más allá del plan, ¿no? Y que no creo que haya que hacer una identificación a nivel luego de noticia de se ha aprobado el plan, se han aprobado los presupuestos. No es el caso. Lo digo por aclarar, porque a veces parece que decimos algunas cosas y luego se entiende de otra manera. Creo que lo de hoy es un paso, hemos dicho que lo vamos a estudiar, que se lleve el plan al Consejo de Gobierno nos parece una buena noticia y a partir de ahí hablamos, pero yo creo que es arriesgado poner fechas y luego hay que hacer consejo extraordinario, no, eso se verá. Creo que es pronto para hablar de fechas, pero por lo menos sí podemos decir que hay un avance, ¿no? Pero insistió. Decía antes que el plan era condición necesaria, pero no suficiente. Hay muchos otros asuntos encima de la mesa. Hoy los hemos puesto también a título informativo y en este tiempo en el que tenemos que empezar a hablar, pues tendremos que hablar de los temas que hemos tenido siempre encima de la mesa. Escuela pública, escuela concertada, recuperación de la sanidad pública, dependencia, servicios sociales, los temas de siempre, innovación, universidad. Por su parte, el vicepresidente se mostraba optimista y aseguraba en su comparecencia que es posible conseguir tener los presupuestos listos en el primer trimestre del año. Creo que ese objetivo que nos marcamos hace ya un tiempo hay que seguir manteniéndolo, de que en el primer trimestre de este año estén operativos. Tanto desde Podemos como desde el Gobierno se considera importante que el plan pase por las Cortes y adquiera el rango de ley. Aprobaremos el plan y el objetivo, es una de las cuestiones que incorpora incluso el propio plan, una de las medidas es elaborar una ley integral de garantías ciudadanas. Es el compromiso, pero el plan, lo que hacemos es poner en marcha el plan, analizarlo, ver cómo ha incidido en todo el tema de garantía de rentas en términos generales en la región e incluso ver dificultades para ver qué cuestiones hay que regular legalmente. El proceso de participación de entidades y sociedad al que aludía Martínez Guijarro se desarrollará de manera paralela a la aprobación del plan y la elaboración de los presupuestos. Tras conocerse este acuerdo, las formaciones políticas de la región lo valoraron. El Partido Popular lo calificó de traición de Podemos a Castilla-La Mancha. Izquierda Unida, por su parte, lo acogía con esperanza, pero con reservas. Y desde el PSOE no entendían las críticas de la oposición. Está claro que el señor Molina se conforma con un planecito sin presupuesto y sin nada en lugar de la ley de garantías de la que hizo bandera durante este año y pico y cuando se hizo el pacto, y desde luego está claro que el señor Molina ha entregado Podemos en bandeja al señor García Page y con un pequeño plan se ha achantado. Es decir, está en este momento entregado sin ninguna duda al Partido Socialista. Desde luego que traición, aquí Castilla-La Mancha solo lo ha vivido con Cospedal, cuando pese a que toda Castilla-La Mancha se oponía, se empeñó en traer un basurero nuclear, en que cuando toda Castilla-La Mancha se echaba las manos a la cabeza porque no había agua, ella avalaba los trasvases uno tras otro, incluso en tiempos de extremísima sequía. Eso sí que se llama traicionar a Castilla-La Mancha o imponer recortes sin haberlo comprometido en su programa electoral. Eso también se llama traición. Nosotros lo vemos con buenos ojos y, como dijimos ya anteriormente, estaremos muy pendientes de que ese plan no solo sea ambicioso en el aspecto social, sino que esté dotado presupuestariamente, porque sí que de izquierda entendemos que cualquier tipo de plan, cualquier tipo de propuesta, si no hay dotación presupuestaria, son buenas palabras, pero habrá dificultades después para sacarlo adelante.
2 días antes de ese acuerdo, Podemos presentaba su plan de garantías, encaminado, como su nombre indica, a la garantización de derechos mínimos en lo que se refiere al acceso a una vivienda, a la eliminación de la llamada pobreza energética y a la dotación de una renta mínima, ya sea mediante empleo o mediante una ayuda a los sectores más necesitados de nuestra sociedad. Podemos ha puesto sobre la mesa una propuesta para que en Castilla-La Mancha nadie se quede sin casa, sin suministros básicos, agua, luz o gas y sin unos mínimos recursos para hacer frente al día a día. Es lo que ha llamado el Plan Integral de Garantías Ciudadanas, que se plantea como algo experimental o como un proyecto piloto. No lo planteamos como un documento cerrado, es un documento abierto para que se pueda discutir, debatir y sobre todo mejorar, pero sí queremos que en el momento en que esto esté un poquito más cerrado pase por las Cortes, lleve un trámite parlamentario, que las Cortes le den el visto bueno, insisto, con una idea muy clara, ¿no?, que sea la base de la futura ley de garantías, integral de garantías ciudadanas. Espera que la ley sea realidad en las Cortes el próximo año y hace otra reflexión. Para nosotros, y creo que es obvio porque ya lo hemos avanzado, ¿no?, si no hay plan, no hay presupuestos. Es condición absolutamente necesaria, aunque no sea condición suficiente. Y, bueno, lo que decía, abriremos una vía de diálogo con el Gobierno, también con nuestra gente. Vamos a hacer en estas semanas visitas a aquellos círculos o consejos ciudadanos que nos pidan y queremos saber más del plan y a debatirlo y abrir un espacio participativo. Desde el Gobierno regional ha habido respuesta. Hemos recibido el plan y lo vamos a estudiar muy detenidamente, con mucho cariño, para buscar sobre todo los puntos de coincidencia que podamos encontrar entre ese plan que presenta Podemos y también el plan de garantía de rentas que anunció el presidente hace varias semanas. El Partido Popular habla de un acuerdo encubierto entre socialistas y Podemos. Los presupuestos entre PAJ y Podemos están cerrados hace tiempo y están pactados y están acordados entre Paje y García Molina. Y lo que se está viendo es la escenificación de un paripé, una puesta en escena donde se pide una cosa, luego se da un poco, se maquilla de alguna manera, para luego llegar a la solución de que se aprueben los presupuestos donde se van a abandonar y dejar tirados todos aquellos compromisos por los que Podemos decía que había llegado a la política. Los socialistas insisten en que la nueva fórmula que presenta Podemos es razonable a la espera de conocer la letra pequeña del plan. Nosotros ya lo hemos tenido contemplado no solo en nuestro programa electoral, en el discurso de investidura, en el discurso del debate del Estado de la región, siempre el presidente de Castilla-La Mancha ha hecho mención a ese plan de garantía de rentas y estoy convencida de que habrá muchísimos más puntos en común que harán posible y real que se pueda llevar a cabo. Cristina Maestre ve incluso factible incluir la iniciativa en los presupuestos durante el primer trimestre del año. Y a partir del próximo mes de febrero, los padres que escolaricen a sus hijos ya podrán inscribirlos en el centro que deseen. Esta semana, el Consejo de Gobierno aprobaba el decreto por el que se regula el baremo de puntuación a la hora de conceder una plaza educativa. La proximidad del domicilio familiar al colegio volverá a dar la máxima puntuación. También se modifican otros criterios, como el de la consideración que se le da a la renta familiar a la hora de puntuar. Desaparece la zonificación única a la hora de apuntar a los niños a la escuela. Ahora, tener el domicilio familiar en el área de influencia del centro educativo aportará la máxima puntuación, 10 puntos, los mismos que se recibirá si se tienen hermanos matriculados. Lo que se aprueba no perjudica a nadie, favorece a todos al tener en cuenta como criterio prioritario la proximidad de domicilio al centro educativo. Para ordenar y facilitar el proceso de admisión, la Consejería adscribe a cada uno de los centros docentes públicos de infantil y primaria a centros de secundaria. Como saben, la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro puntúa con 10 puntos y la existencia de padres que trabajen en el centro con 8 puntos. Permanece igual. 8 puntos tendrán los alumnos si los padres trabajan en el mismo centro o si su lugar de trabajo está cerca. Que todo el alumnado que solicite un puesto escolar será admitido en él, salvo
lógicamente, que la demanda supere a la oferta. Aún así, entendemos que, como venía siendo habitual, en torno al 90% o más del alumnado obtiene plaza en el primer centro que solicita, en el centro que solicita en primer lugar, y entendemos que así pues seguirá sucediendo. Además, se tendrá en cuenta la condición de familia numerosa hasta con 2 puntos, así como la situación de acogimiento familiar del alumno y la discapacidad del mismo o de algún familiar directo. Y según la renta per cápita de la familia, se podrá obtener un punto máximo. Ahora lo que se hace, porque parece más justo, atendiendo las sugerencias que se nos han hecho, es hacerlo por tramos. Rentas per cápita igual o inferior al IPREN, 1 punto. Rentas per cápita que no supere el doble, 0,5. Y las rentas per cápita superior al doble, pues tienen 0 puntos. El proceso de admisión del alumnado comienza el mes que viene. Y las Cortes de Castilla-La Mancha han refrendado por unanimidad de sus 33 diputados una resolución de la Comisión de la Mujer por la que suscriben apelar a la unidad de toda la sociedad para erradicar la violencia de género. También para alentar a todas las personas que sean conocedoras de algún caso de violencia machista a denunciar. Este asunto ha centrado el primer pleno de 2017. Primer pleno del año y primer gran acuerdo. Por unanimidad, los 3 grandes partidos, PP, PSOE y Podemos, han aprobado una resolución para rechazar cualquier manifestación de violencia contra las mujeres. El Parlamento Autonómico se ha comprometido además a trabajar de forma conjunta para conseguir la igualdad de género. En esa línea se ha manifestado la diputada popular Pilar Martínez en el turno de intervenciones. Pero no es menos cierto que todavía nos queda mucho por andar. Y que lo aconsejable, lo que la sociedad nos está pidiendo, es que lo hagamos en una carretera de un único sentido. La unidad, la responsabilidad deben ser nuestro único vehículo hasta llegar al final, la igualdad. Por su parte, la diputada socialista Pilar Callado ha solicitado que continúen las campañas de prevención y sensibilización contra la violencia machista. Por ello, son fundamentales las acciones que se están llevando a cabo por el Gobierno de Emiliano García Paje y, en concreto, por el Instituto de la Mujer. Se han incrementado los programas de prevención en colegios e institutos, aunando esfuerzos incluso con otras instituciones y entidades para involucrar a un número mucho más extenso de jóvenes. Además, el Instituto de la Mujer ha puesto en marcha novedosos talleres en los que se ha trabajado tanto la prevención de la violencia de género como el modelo de masculinidad hegemónica. Desde Podemos se ha insistido en dar un paso más. Debemos también hacer cambios legales y políticos para perseguir sus prácticas y erradicar sus causas. Es momento ya de ampliar y adaptar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 para que recoja todos los ámbitos y expresiones de la violencia machista y no únicamente las que se producen en las relaciones de pareja, conforme al Convenio de Estambul suscrito por España en 2014, y que es el momento de dotar también a nuestra comunidad autónoma de un marco jurídico y normativo más avanzado para la lucha contra la violencia machista. Con el turno de preguntas se ha cerrado un pleno que abre el nuevo periodo de sesiones. Y este próximo martes se va a celebrar la conferencia de presidentes, la primera. El pasado miércoles se celebraba una reunión preparatoria en Madrid. A dicha reunión, el Gobierno de Castilla-La Mancha iba con una reivindicación: la eliminación de la llamada tasa de reposición. Es una petición que fue en principio aceptada. Esto permitiría aumentar las oportunidades de acceder a un empleo público. Se abre ahora la puerta a contratar más profesores o más profesionales sanitarios de los que se jubilen y a diseñar una oferta pública de empleo acorde a las necesidades específicas de cada comunidad autónoma. Para el Gobierno regional, la medida se va a traducir en una mejora de los servicios esenciales. Nuestro planteamiento es que si se quieren recuperar servicios que nosotros consideramos esenciales, y si quiere mejorar la calidad en la prestación de esos servicios, no podemos tener la limitación de la tasa de reposición. Tenemos que tener mayor margen de maniobra para que las ofertas públicas de empleo permitan incorporar
más profesionales de los que estrictamente se jubilan a lo largo del año. Los sindicatos, tras reseñar que se trata de una reivindicación histórica, también se han pronunciado en idéntico sentido. Se dan algunos detalles que habrá que ir limando, hasta el punto de que hay que pactarlo con el Ministerio de Hacienda. Bueno, yo espero que se elimine de manera radical, sin pacto alguno con nadie, y que dependa solamente de la negociación en el ámbito de Castilla-La Mancha, en este caso, para que la oferta de empleo público sea la adecuada para mejorar los servicios públicos, que falta nos hace en Castilla-La Mancha, y también para acabar con la interinidad que hay miles y miles en Castilla-La Mancha. Desde Comisiones Obreras se ha pedido al Gobierno que convoque de inmediato la Mesa General de la Negociación Pública para que se ultime la medida. Antes de cerrar el programa, conocemos más de cerca al parlamentario más joven de las Cortes de Castilla-La Mancha. Miguel Ángel González, parlamentario socialista de Puertollano con 25 años, ostenta ese récord. Bueno, pues en primer lugar me voy a presentarme, me llamo Miguel Ángel González, soy natural de Puertollano, he vivido mis 25 años en Puertollano. Mis recuerdos son básicamente eso, la música, el fútbol, los amigos, el colegio y bueno, sí que tengo muy interiorizado el hecho de que mis padres, en el momento de los 90, finales de los 90, de explosión de la Game Boy Color, pues a mí no me compraran ninguna Game Boy Color. Eso me hizo que tuviese que jugar al fútbol, que interiorizase más con mis amigos, y bueno, yo creo que básicamente pueden ser esos mis primeros recuerdos de la infancia. Yo empecé a hacer Derecho en primer lugar porque quería estudiar en Castilla-La Mancha, era lo que mis padres en ese momento se podían permitir, y luego, aparte de Derecho, creo que es una carrera muy bonita, que es una carrera de defensa de los derechos ciudadanos, y precisamente por eso yo quise desde un principio estudiar Derecho, pues para defender a los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos que en el derecho tienen que apoyarse para defender sus intereses, sobre todo para defender a los ciudadanos más desfavorecidos. Vengo de una ciudad muy reivindicativa como es Puertollano, así que incluso desde muy pequeño, desde los 4 años, recuerdo a trabajadores con sus bombos en las manifestaciones que se hacían y que se hacen. Mis inicios en política, si algo, yo creo que es un punto de inflexión, aparte de tener unos padres pues en ese sentido muy reivindicativos en asociaciones, es la guerra a Irak. Aunque era todavía casi un renacuajo, me acuerdo pues de esa decisión del gobierno de Aznar de meternos en una guerra injusta, y recuerdo estar muy activo participando en las movilizaciones. Recuerdo que incluso nos encerramos, hicimos una protesta en el Ayuntamiento de Puertollano y nos encerramos y pasamos noche en el propio ayuntamiento. Luego, aparte de ese punto de inflexión, pues indudablemente las juventudes socialistas de las que milito desde los 14 años, pues han hecho que desarrolle todavía esa faceta política, sobre todo una política pues de cambio social, de mejora social. He llegado a las Cortes hace poco, recientemente, en esta legislatura, y la experiencia está siendo muy fructífera, muy gratificadora, pero también porque creo que desde las Cortes, desde los parlamentos, se cambia la vida de muchas personas, se cambia la vida de los ciudadanos y se resuelven los problemas. Y yo creo que eso es lo importante, lo que tenemos que también trasladar a la gente de la calle, que estas instituciones no son de los diputados, son de ellos, y que nosotros estamos a su servicio. Según cuentan, además dicen que soy el más joven de la historia de las Cortes de Castilla-La Mancha, pero bueno, yo creo que no es algo de lo que uno haya de presumir, porque seguramente como las generaciones que vienen cada vez son mejores, pues seguro que ese récord, ese modesto récord que tengo ahora mismo, pues se verá superado. La relación con los distintos grupos de las Cortes, o al menos mi experiencia personal, es muy gratificante, porque al final aquí venimos personas de muy distinto sentir, de muy distinta opinión, y el factor humano, el factor personal es muy importante. Pero además yo creo que al margen del factor humano y personal nos tenemos que quedar con el factor político, y es que aquí venimos a entablar conversaciones y hablar de política. Y yo creo que eso es lo más importante, que tenemos en la mayoría una muy buena relación,
y que además podemos tener conversaciones políticas interesantes. Pues como buen joven me gusta disfrutar, salir con mis amigos, disfrutar de la noche lo poco que puedo, y también evidentemente me gusta la literatura. Producto también de esa infancia del conservatorio me gusta mucho la música indie, la música clásica, y algo todavía no confesado, algunas veces también juego a la PlayStation, pero muy poco. Bueno, yo voy a hacer en la recomendación de libros, voy a hacer Patria Chica y voy a recomendar un libro que se basa en Puerto Llano, de los años 60, un libro de realismo social que se llama La mina, de Armando López Salinas, que pues es un libro que se tradujo a 13 idiomas, sin embargo, pues por la censura no pudo dar su luz. Ahora lo han publicado hace poco, por lo tanto invito a que se lea, porque es un libro muy interesante. Y de música me gusta de todo, pero si me tengo que quedar con algo, con el indie y con Izal. Bueno, pues metas en el ámbito personal tengo la de centrarme en la carrera de abogado. Estoy como colegiado, pues bueno, me gustaría dedicarme también a la abogacía, a la defensa de los ciudadanos, y también como lo individual también va parejo a lo colectivo, pues también tengo metas colectivos, y lo que quiero es pues eso, vivir en una sociedad en la que la gente encuentre también y haga realidad sus propias metas personales. Llegamos al final de Incomunidad. Recuerden, tenemos una cita el próximo domingo con toda la información parlamentaria del Gobierno de nuestra región. Ya saben que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico en comunidad@rtvcm.es o en nuestra cuenta de Twitter. Gracias por estar ahí. Que tengan buena semana. Buenos días.